Con goles de Rodrigo y Fede Valverde, el Real Madrid pone a bailar al Atlético en el Wanda Metropolitano. Bienvenidos a mi resumen del partido del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. 2-1 fue el marcador final con goles de Rodrigo y de Fede Valverde para el Madrid y con el tanto del descuento de Mario Hermoso para el Atlético. Hoy teníamos sin duda un duelo apasionante, aparte de todo el morbo que ya se fue generando desde la previa del partido, y ya voy a comentar al final los insultos racistas en contra de Vinicius por parte de algunos aficionados del Atlético de Madrid. Pero vamos al partido. Esta fue la alineación del Real Madrid para enfrentarse al Atlético, con Courtois en portería, con Carvajal por derecha, Militao y David Alaba como centrales. Por izquierda estuvo Ferland Mendy, Tchouaméni como pivote y como ya va siendo costumbre. También adelante en el medio campo estuvo con Toni Kroos, con Luka Modric por derecha, como ya conocemos, a Fede Valverde, Vinicius por izquierda y sustituyendo a Karim Benzema por los problemas físicos que tiene Rodrigo. Y vamos con algunos apuntes del primer tiempo, y quiero empezar con los 20-25 minutos del primer tiempo, que ciertamente lo dominó el Atlético de Madrid, pero sin mucha claridad a partir de los 3/4, donde estamos viendo un Griezmann que además fue titular todo el tiempo, todos los 90 minutos, que está entre la delantera y el mediocampo y es ese enlace para conectar. Pero es que el partido de Griezmann ha sido bueno y está siendo el mejor del Atlético de Madrid en lo que va de temporada, a pesar de que entra a los últimos 30 minutos por el tema que todos ya conocemos del contrato que tiene con el Barça, que si cumple ciertos minutos el Atlético va a tener que pagar 40 millones al Barça a final de temporada. Entonces vimos unos 25 minutos con cierto dominio, pero los tiros al menos del Atlético de Madrid siempre eran tapados o eran tiros sucios, y con tiros sucios me refiero a que rebotaban, o hubo una ocasión de Yannick Carrasco en donde Dani Carvajal le tapó y fue para el tiro de esquina. Me refiero a ese tipo de tiros. En cuanto a Courtois tuvo una mala salida en el primer tiempo y luego en el segundo tiempo también le terminaría costando el gol para el Atlético de Madrid. Fue de Mario Hermoso, una pésima salida que el gol terminó siendo de hombro. Y vamos con el primer gol del Real Madrid. Un primer gol que nace de una salida, una buena conducción de Fede Valverde y una pared que realiza con Tchouaméni, que luego terminaría para Rodrigo, y Rodrigo que terminaría definiendo de forma espectacular. Creo que él no esperaba la pelota, esperaba el despeje de uno de los defensas del Atlético de Madrid, pero para nada. Terminó definiendo de una forma espectacular, apenas tocó el piso, el jugador brasileño terminó definiendo, y bueno, era de suponer que con Vinicius iban a hacer un baile, y bien estaba. O sea, este tipo de celebraciones ya he comentado en alguna ocasión, me parece que son muy irrelevantes, y lo que hagan en un campo contrario, hombre, al final el hincha va a ver a su equipo ganar. Creo que le da bastante igual, puede joder un poco, pero al final es un baile, es una celebración, es una tontería más. En cuanto al ritmo del Atlético de Madrid en este partido, me pareció un ritmo bastante lento. En cuanto al cuadro blanco, el ritmo que tenía el Atlético de Madrid no era lo suficientemente bueno para parar algunas transiciones que hacía el Real Madrid, que lo hacía demasiado rápido con pases muy largos, ya sea de Tchouaméni para Modric, que Modric me pareció el mejor en el medio campo del Real Madrid, aunque Tchouaméni ha estado bastante bien robando, aunque ha perdido ahí algunos balones un poco infantiles. Y vamos con el segundo gol, porque Modric mete un pase brutal para Vinicius, que termina siendo una conducción unos 10 o 15 metros para que luego la pelota termine pegando en el palo, y luego Fede Valverde desde segunda línea llegue para que tire y termine anotando el segundo gol con poco ángulo, muy poco ángulo. De esa forma llegaría el segundo gol, y de esa forma el Real Madrid se fue con el 2-0 al descanso. En el segundo tiempo no hubo mucha historia. Creo que al Real Madrid le faltó unos 5 puntos de agresividad. El equipo dejó de presionar en algunas zonas, el ritmo bajó mucho más, creo que al nivel del Atlético de Madrid. Y luego me parece algo importante destacar que este Real Madrid con muy poco, o también el nivel del Atlético de Madrid, que no es para nada de nivel top o de equipo que aspire a ganar una Champions, vemos como el Real Madrid tenía mucha facilidad para controlar la frontal, algo que el Atlético de Madrid en sus mejores años lo hacía bastante bien, con un equipo muy defensivo en la época buena de Diego Costa, cuando estaba por el Atlético de Madrid.
Y para comentar algunas individualidades tenemos el caso de Toni Kroos y de Luka Modric, que me parece que son futbolistas que con muy poco son capaces de crear escenarios realmente duros para el rival. Y en el caso del Atlético de Madrid, Luka Modric y Toni Kroos, con muy poca participación en el campo del Atlético, creaban ocasiones que a mí me dejaban completamente sorprendidos. O es que ellos eran muy buenos o es que los del Atleti eran muy malos. En el caso de Vinicius me pareció un partido bastante gris, un partido donde quizás le opacó un poco más el tema del teatro que se armó, algunos piscinazos, algunas ocasiones donde se tiraba al campo y era increíble, parecía que le habían dado tan duro que el dolor era muy intenso, pero luego veíamos en las repeticiones y apenas le tocaban al futbolista. Me parece que eso le dejó un poco más opaco la actuación de Vinicius. Del tema de Rodrigo, como lo comenté, es un futbolista que a mí siempre me ha gustado muchísimo, desde el tema de los movimientos, que lo hace muy bien, el tema de la calidad, que es un jugador buenísimo en definición, es un jugador que ya tiene buenas participaciones y ha escrito sus propios párrafos en la historia del Real Madrid en esas noches de Champions, como contra el Chelsea, contra el Manchester City. Entonces ya conocemos y vamos a ver el salto que puede hacer el propio de Rodrigo, porque no creo que sea un salto tan bestia como el caso de Vinicius, porque en ese caso imagínate que Vinicius y Rodrigo en una cuestión de unos 2 años de los dos hayan tenido un salto tan bestia. Estamos hablando de 2 futbolistas que serían legítimos para una delantera del Real Madrid, que no es poca cosa, por supuesto. Y por último, destacar las victorias que está teniendo el Real Madrid sin su mejor futbolista, Karim Benzema. Está teniendo un pleno, 6 de 6, 18 puntos, el Barcelona le sigue con 16, en Champions ni se diga, también fueron campeones de la Supercopa y están teniendo un nivel espectacular a nivel del Paris Saint-Germain, a nivel del Manchester City, y es que para ganarle la liga a estos habrá que hacer unos 95 puntos por lo menos. Y creo que los duelos cara a cara, que el primero creo que es a mediados de octubre contra el Barça, van a ser claves. Y eso ha sido todo. Bueno, por cierto, antes de finalizar el video, a comentar un poco el tema del racismo. En los minutos previos al partido contra el Real Madrid, a las afueras del Wanda Metropolitano, algunos aficionados del Atlético de Madrid empezaron a entonar algunos mensajes racistas en contra de Vinicius, que textualmente decían: eres un mono, Vinicius, eres un mono. Bueno, a comentar esto, no me parece que el Atlético de Madrid, no voy a hablar a nivel general de que sean unos descerebrados todos los aficionados. Hemos visto esto en todas las aficiones del Real Madrid, del Barcelona, en un montón de aficiones más en el resto del mundo, que siempre tiene a su grupo de impresentables como estos. Así que han sido una plaga más de las que hay en el fútbol. Creo que no hay que generalizar a la afición del Atlético de Madrid. Eso es lo que yo puedo opinar, creo que no hay mucho más. Y eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, dale like y te invito a que te suscribas.